Hola, mi nombre es Cassandra Valladolid, soy fundadora de Proyecto Tlali y activista social. Te invito a que te quedes a ver este video y puedas escuchar un poco de mi experiencia y opiniones en general con temas de movilización social. Espero que te puedas quedar un poquito más del minuto, va a estar divertido. Un momento en específico que me ayudó a querer fundar Proyecto Tlali fue cuando mi abuelito falleció y traté de buscarlo a él como en diferentes actividades o rutinas que teníamos juntos. Y en el momento que empecé a ir mucho como a casas hogares y los niños empezaban a preguntar sobre mí, sobre mi historia, sobre mi infancia y demás, me daba mucho gusto saber que estaba con ellos compartiendo aquellas experiencias previas que había tenido. Y conforme fue pasando el tiempo, decidí que quería estructurar más esa idea y nació la comunidad de Proyecto Tlali. Subí una historia en Instagram, toda mal grabada, con las manos todas temblorosas. El video sale así de que ¡wow! Sale extraño, pero traté de compartir la idea y muchas personas respondieron la historia y creamos una comunidad. El máximo número de voluntarios que hemos tenido ha sido de 250. Ahorita pues muchos han seguido sus caminos y demás, entonces si quieren sumarse son bienvenidos y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Describiría la misión de la organización de Proyecto Tlali como el creer en que tus pequeñas acciones pueden generar grandes cambios, desde limpiar tu closet y donar esa ropa a algún refugio de mujeres, desde recoger la basura que a veces puedes ver tirada en la calle, de saber que puedes donar diferentes incentivos o cosas que tú ves como extra, pero realmente es una redistribución y un sistema de justicia que la misma comunidad puede ir creando, porque muchas veces pensamos que si tenemos una lata de atún no puede crear la diferencia, pero puede ser la comida de una persona por al menos 1 o 2 días y se distribuye de una manera un poco precaria, pero al final del día llegas al objetivo que es seguirte alimentando. Entonces sí sería eso, creer que tus pequeñas acciones y tus decisiones te pueden llevar a crear un gran impacto, aunque sea en la vida de una persona. Lo que me han enseñado las comunidades vulnerables es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes y a buscar diferentes recursos y oportunidades sin sentir que no porque no tengas lo que necesitas en el momento significa que no lo vayas a conseguir en un corto o largo término, porque hemos visto muchos casos de éxito de personas que después de recibir asesoría de Proyecto Tlali pueden tener trabajo, pueden conseguir algún sustento económico, saben a qué autoridad acercarse cuando necesiten algún tipo de apoyo. Hemos visto jóvenes que han estado con nosotros de voluntarios y después se van a estudiar a otros países por becas que reciben y no precisamente por estar en algún estatus socioeconómico que lo beneficie para. Y el simple hecho de ver a más personas reconociendo a Proyecto Tlali, no solamente a nivel local, pero también internacional. Creo que en sus inicios yo nada más, como les digo, grabé una historia toda temblorosa, no sabía qué esperar y saber que más personas se han ido sumando y poco a poco se empieza a crear una estructura como que yo no esperaba, sí me da mucha emoción y me genera una felicidad que no creo que otro tipo de situación en mi vida me haya traído. Y solamente agradezco mucho el simple hecho de saber que más personas reconocen y van conociendo más a su comunidad, pero a ellos mismos en este tipo de transcursos, porque a veces no logras entender la dimensión de tus acciones, de tus palabras, del espacio que tomas y esa fortaleza como individuo en una sociedad, al menos como en Tijuana, que es tan rápida. Entonces eso es lo que he aprendido, que aunque sea complejo, siempre hay una solución y que puedes inspirar a muchas personas, aunque a veces no lo veas así. Una de las primeras adversidades que he afrontado inicialmente fue la edad, porque cuando llegaba a eventos de networking o eventos en general de recaudación de fondos o algo relacionado con organizaciones sin fines de lucro, siempre preguntaban por mi mamá o por algún adulto mayor que pudiera acompañarme, porque no creían que tuviera como esa idea o ese incentivo. Me preguntaban que si quién me estaba mentoreando o por qué estaba ahí, y era mucha duda, era mucha como de cierta forma aislamiento hacia el grupo social o hacia la red central de apoyo que se supone que debería estar para pues, las demás personas sin importar la edad. Posteriormente creo que ha sido un poco complicado por el hecho de toda la dinámica que hay en Tijuana. En cuestión de migración, como era uno de los primeros pilares que tuvimos, fue bastante confuso por todos los cambios que han habido, la opinión pública y demás, pero hemos convertido toda esa adversidad en empatía y en un buen mensaje que se ha comunicado en los últimos años, entonces nos ha ayudado bastante en tener una buena
red de comunicación, de contactos y de apoyo en general. En algún momento creo que fue un poco confuso iniciar el proyecto porque, como lo comenté desde un inicio, empezó desde un sentimiento y no desde la razón. Y creo que a veces cuando empiezas proyectos así puede ser un poco confuso para mí. Y también cuando compartía muchas como historias o flyers y demás y veía que nadie iba a las actividades o solamente éramos 5, creo que llegó a ser bastante abrumador porque no sabía si iba a tener más apoyo, si más personas iban a captar el mensaje, como luego dicen, iban a entender la vibra. Creo que eso era lo más confuso al inicio, y ya después de seguirlo intentando, tocar un montón de puertas y al fin recibir apoyo y más que nada respeto de diferentes personas que admiro y me han ayudado a continuar, he podido seguir manteniendo lo del proyecto, pero en su momento sí ha sido muy desalentador como saber que hay tantas organizaciones y no sabes si estás cumpliendo tu cometido, pero cuando ves ese impacto, cuando ves que los niños o personas de casas hogares, asilos y demás reconocen tu labor y preguntan por ti o te reconocen en espacios o personas que no imaginabas, es cuando sabes que las cosas van bien. Entonces solamente es eso, creer en tu misión, y si hay mucho ruido afuera, solamente importa enfocarte en tu centro y en tu persona en general, para que no sea tan caótico. Una de las historias que más recuerdo fue con el señor Francisco de un asilo. Él, siempre que llegábamos al asilo como tal, empezaba a cantar y le gustaban mucho las canciones de Vicente Fernández. Y bueno, o sea, yo me sé muchas canciones de ese cantante por mi familia y demás. Entonces siempre cuando lo llegaba a ver a él, me sentía más calmada porque al inicio tenía 16 o 17 años cuando empezó este tipo de visiteos y pues iba muy nerviosa. Entonces saber que alguien entendía toda esta dinámica y me hacía sentir como si estuviera en mi casa o hablando con alguien o visitando a algún familiar, me hizo sentir más tranquila y entender que puedes encontrar algunas particularidades de tu sistema familiar en diferentes lugares y puedes abrazar el proceso y reírte y jugar lotería y jugar Jenga, aunque a veces se enojaban. Teníamos muy buenas rondas, honestamente, era muy divertido. Y para mí fue un proceso muy bonito, el simple hecho de conectar con esos recuerdos de infancia y saber que ya sea en un asilo o en una casa hogar había niños que preguntaban por mí, decían de que ¿dónde está Cassandra? No ha venido a jugar con nosotros en los columpios y demás. Y un recuerdo medio chistoso que tengo es que en un asilo me caí y alguien me dijo, no te preocupes, no andas en bastón todavía, levántate, hay más que hacer. Y sí fue bastante, o sea, sí me dolió bastante, pero me quería reír y llorar a la vez. Entonces sí tengo recuerdos muy particulares de diferentes espacios que agradezco mucho saber que los puedo compartir, y aunque sean tan comunes, creo que son esos pequeños espacios que te recuerdan que eres bienvenida y que hay mucho más que compartir y contar. Entonces todavía falta más por decirles, pero eso es lo que les puedo decir ahorita. La manera en la que medimos el impacto de nuestras actividades en Proyecto Tlali es creando un registro inicial para saber cómo es la situación actual de el centro comunitario, asilo, casa de hogar o escuela que vayamos a intervenir. Una vez teniendo estos resultados clave, empezamos a desarrollar el proyecto, como puede ser alguna biblioteca. Nos gusta mucho documentar el proceso, entonces tomamos fotos del inicio, durante y final para tener como un claro desarrollo del mismo. Segundo, hacemos cuestionarios a las personas que están recibiendo este tipo de apoyo. Y tercero, una vez pasando unos 3, 4 meses, vamos a dar otro seguimiento y ver qué otro tipo de restauración del espacio podemos hacer. Un ejemplo es la creación de bibliotecas que hemos hecho en centros comunitarios y casas hogares. Les preguntamos a los niños si es más fácil para ellos hacer la tarea, si les falta algo, si los colores o murales que hemos hecho les gustan, y si acaso no, buscamos una manera de integrarlo con todo el proceso creativo. Regularmente los niños son los que dibujan todo lo que ven plasmado, entonces en tema creativo los niños son los artistas, nosotros lo plasmamos y ya si vemos que hay algo más que podamos agregar, lo integramos para que se sientan parte del proceso y respeten el mismo lugar en donde se están desarrollando, porque cuando creas ese sentido de identidad es más fácil que las personas que están viendo a su alrededor valoren y quieran seguirlo manteniendo. Entonces sí, al final hacemos un reporte final y lo tenemos en nuestro registro de actividades, y cada vez que tenemos que cerrar año lo leemos y nos damos cuenta de qué impacto hemos tenido y cuántas bibliotecas se han realizado.
Y también hacemos muchos reportes semestrales, mensuales y demás, que es más que nada para darnos cuenta que podemos mejorar o seguir creando. Los cambios más positivos que he visto en mi persona después de haber creado Proyecto Tlali durante el proceso es que tengo un mayor entendimiento de cómo funcionan las cosas por fuera de la comunidad sin estar viendo estadísticas o números que me hagan ver como la parte muy externa de problemáticas sociales. Los pies están en la tierra, comprendo las situaciones y si no es así, me gusta mucho tener conversaciones uno en uno con diferentes miembros de la comunidad porque no me agrada esa traducción aprobada socialmente en donde no le estás dando el espacio a la persona que vive esa situación y solamente lo tomas de reporteros o personas que genuinamente no se han sentado a hablar con la persona y entender que no solamente son parte de una estadística, sino que es una realidad que se vive día a día en la ciudad. Y creo que ha sido más que nada eso, solamente estar centrada, enfocarme y entender que muchos de nosotros podemos hacer demasiadas cosas en el día, pero el hecho de simplemente entender tu contexto social, tu lenguaje, porque las formas de las personas son así y no victimizarte te hace seguir creciendo como persona y no tomarte las cosas tan personal y también entender que cada uno de nosotros está viviendo su propia historia y al final del día no hay un gran peso que caiga o recaiga sobre ti. Todo el mundo tiene un mundo creyendo, destruyéndose y demás, entonces simplemente seguir con tu vida y no tomarla como blanco y negro, sino agregar destellos grises en la misma escala. Entonces, creo que es eso, mayor inteligencia emocional y también profesional. Una de las cosas que me gustaría impulsar o me gustaría que se cambiara sería la cuestión de que a los jóvenes no se les impulse apropiadamente, porque creo que con estos últimos cambios que hemos tenido de estructuras, tanto políticas como educativas, no se les está dando el espacio suficiente para que continúen con asistir a la escuela. Con el tema de transporte he visto a muchos de mis conocidos o personas allegadas a ellos que batallan para llegar a la escuela, que no tienen para tomar, no sé, algún desayuno o algo que les facilite estar sentados en la escuela y decir soy parte de y estoy activo y estoy presente. Entonces me gustaría que existiera alguna facilidad para que pudieran tener acceso a alimentos y solamente pudieran continuar su día a día de una forma más tranquila, porque hay veces que me ha tocado escuchar que tienen que decidir si van a pagar su transporte o van a comer. Entonces no siento que sea una decisión factible ni que se tuviera que romantizar en discursos de universidades diciendo que cada día tenían que escoger cuál de las dos cosas tenían que hacer y las instituciones deberían de dar un espacio para eso. Y de igual forma hay muchas organizaciones que hacen comida de forma masiva día a día y se los entregan a otros tipos de grupos de vulnerabilidad y demás, pero los estudiantes también son parte importante de nuestra estructura como sociedad, entonces creo que nada más sería como un nuevo enfoque de saber qué tanto se puede donar o aportar a los miembros que en algún momento pueden ser los profesionistas de esta ciudad y no tendrían que dejar sus estudios por decidir si quieren estudiar o trabajar. Una de las cosas que me motiva para continuar a pesar de que todo se esté cayendo, derrumbando, o sea un poquito inestable, es recordar el por qué inicié y qué pasaría si muchos de los proyectos que tengo en mente se pudieran terminar y concluir como yo esperaba o como tienen que ser, porque a veces ponemos expectativas innecesarias a procesos que no conocemos previamente. Entonces, simplemente recuerdo que es importante estar en el aquí y en el ahora, que muchas cosas que están afuera no las puedo controlar y aunque quisiera también que flojera. Y también he entendido a que todo esto que está sucediendo es un cambio y es lo único constante que vamos a tener en la vida. Entonces abrazo mucho el proceso y también vivo mis emociones. Creo que vivir nuestros procesos es una de las cosas que nos van a ir ayudando a seguir siendo miembros estables y conscientes en la sociedad. Entonces simplemente disfruto mucho mi proceso. Si me toca caerme, me caigo y disfruto mucho estar triste porque muchas veces no romantizamos o no entendemos que cada una de las etapas de la vida nos trae algo consigo y simplemente vivo el proceso que tengo que sin necesidad de estarme martirizando, satanizando diferentes procesos de la vida. Y ya después hago chistes, humor negro, y aprendo que es gracioso poder aprender a reírme de mis propias desgracias y de mi felicidad,
porque es lo único que voy a seguir viviendo y experimentando. Y también una de las cosas que he estado viviendo últimamente es el integrar como el tema de estar a las afueras o caminando y demás, porque no quisiera ser esa joven que no usó su cuerpo al 100% y no lo llevó al límite de saber qué tanto puede caminar, qué tanto puede correr, qué tanto puede resistir, qué tanto puede estar en climas un poco incómodos, como lo puede ser mucho calor, mucho frío y demás, a través de actividades como lo puede ser el senderismo y demás. Entonces, sí, me gusta vivir al máximo y me gusta entender que todo esto es un proceso y que regularmente las personas viven de 60 a 70 años en promedio. Entonces, digo, ya el 25% de mi vida seguro ya transcurrió y todo va a estar bien. Tengo dos personas que me han influido mucho en este proceso de activismo. Una de ellas es mi mamá. Es la primera mujer de su familia que decidió ponerse como prioridad y iniciar un nuevo camino sola con sus hijos y demostrar que puede ser muy valiente y que simplemente no necesitas tener una red tradicional cuando puedes obtener algo diferente de tu proceso. Es una mujer que vivió todas sus catarsis y su felicidad al máximo y me ha enseñado que aunque las cosas puedan ser muy complejas, siempre va a haber una solución tarde o temprano, o muchas veces es mejor soltar ese camino y crearte uno nuevo. Y mi abuelito, él, yo creo que desde un inicio me incentivó mucho a entender lo que pasa a las afueras, a leer el periódico con él. Frontera, ya no sé si sigues vivo, pero en su momento fue una de las redes principales que mi abuelito me enseñó. Y por otra parte, el ser alegre creo que es una de las cosas que me ha enseñado mucho a mantenerme en calma y entender que los procesos de aprendizaje y demás son temporales y todo va a estar bien eventualmente, pero esas dos son las personas que más han generado algún impacto en mi vida. El tema de las redes sociales con Proyecto Tlali y la visibilidad de ciertas causas que llegamos a movilizar, para mí llega a ser como un videojuego. Regularmente a mí no me gusta sobreexponer a las personas ni victimizar a nadie, porque creo que ya han sufrido lo suficiente como para que todavía se les tome una foto de su rostro o tomes algún caso en particular y sobreexpongas a esa persona que ya le está pasando mal. Entonces, lo que me gusta hacer es contar la historia, respetar la privacidad de la persona, preguntar si sí quiere que se exponga su rostro o no, que regularmente a mí no me agrada hacer eso. Prefiero siempre que sean como fotos de perfil o fotos de espaldas si escuchas la voz pero está distorsionada. Y muchos de nosotros vemos videos todos los días de menos de 30 segundos, incluso hasta de un minuto o más, porque el morbo existe. Y me gusta mucho compartir las historias de una forma cuadrada. No nos estamos metiendo mucho en la vida de la persona, pero estamos comentando el caso en particular y posibles soluciones, que puede ser que dones a un fondo que tenemos en el perfil, que puede ser donando algún tipo de insumo, o tres, compartiendo el video. Creo que ese tipo de pequeñas acciones te da un camino, un horizonte de lo que puedes hacer con la causa que se esté distribuyendo. O también tenemos otro evento que se llama Abrigando Corazones y otro evento de sándwiches, ya se me olvidó el nombre, pero el punto es que en ese evento de sándwiches publicamos un reel y les pedimos a las personas que lo compartan, y el número de compartidos es equivalente al número de sándwiches que vamos a entregar. Al final siempre terminan siendo más de lo que se entrega, solamente es una retórica para poder acercarnos a la comunidad, a jóvenes y que quieran ser voluntarios en todo esto. Entonces, crearte un personaje, tener la plataforma y tener mensaje claro con respuesta A, B o C te acerca mucho a las personas y no te tienes que clavar mucho en las respuestas o comentarios que tengas, porque existe mucho el peso social y el tema de la crítica o si tienes otro punto de vista, pero si pones tres caminos, esos son los importantes, y los comentarios adicionales tú puedes mantenerte profesional y no responder al mismo, ¿no? Entonces es cuestión de balance todo. Uno de los prejuicios que más llegamos a escuchar es que las personas están ahí porque quieren o están viviendo cierto proceso porque tomaron malas decisiones anteriormente, y generalizan a más de
1,400, 2,000 personas por tomar algún nicho en particular, digamos, mujeres en situación de vulnerabilidad o cuestiones de violencia, y dicen que todas ellas tomaron una mala decisión, no escogieron bien al papá o simplemente querían tomar como una vía rápida. Y yo creo que todas las personas tenemos una historia que te van acercando a ciertas situaciones, pero no porque cierto nicho de personas hayan caído en un tema en particular significa que todos tomamos las mismas decisiones o que todos vivimos lo mismo. Sí, sí existen espectros generalizados, pero no es la respuesta para cada uno de los casos que vas recibiendo. Y también hay una frase muy común que la verdad yo no comparto ni me parece prudente, que usan es que el pobre es pobre porque quiere, pero claro que no, porque existen diferentes estructuras sociales, existen estructuras familiares que en algún momento lo soltaron y te toca cargar ese peso e ir sobresaliendo de diferentes estereotipos que son confusos y pueden llegar a ser bastante abrumantes en el proceso. No todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos deseos, la misma salud mental, los mismos recursos, y saber que puedes generalizar una persona y hacerla víctima todo el proceso de su vida se me hace una de las peores cosas posibles, porque entre nosotros nos podemos motivar, no hundir todo el tiempo. Y eso es una de las cosas que llevo a escuchar bastante. Cuando hay colectas, cuando hay eventos donde entregamos comida, siempre vas a ver comentarios de que ellos se pueden poner a trabajar y demás. Y es como, ¿cómo le vas a pedir a un migrante que acaba de llegar a México, que no habla el idioma, que consiga un trabajo de un día a otro, que no esté sacrificando temas de derechos humanos y demás, que consiga todo lo necesario para incluirse en una sociedad si ni siquiera sabe lo que estás diciendo, ¿no? Entonces sí son muchas cosas que requieren solamente dos cosas: informarte, saber qué está pasando en la ciudad y no solamente por cuestiones de opinión pública, porque la verdad cada quien cuando da una opinión está hablando de su historia de vida, no está dándote una opinión del análisis que está ocurriendo. Y segundo, tener un poquito más de empatía, y cuando me refiero a empatía es el simple hecho de saber escuchar sin poner una opinión previa a lo que la persona te va a compartir. Entonces son las cosas que más he visto como como un denominador en todo este tipo de dinámicas, y nada más es cuestión de dos cosas que no creo que nos cueste mucho poder abrazar y entender que es parte de este proceso de comunicación en sociedad.